Buenos días, hermanos. Qué hermosa mañana que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Después de tanta agua, tanta lluvia, poder ver el sol es hermoso y poder compartir juntos y adorar juntos al Señor, más hermoso todavía. Hoy vamos a estar hablando sobre la paternidad. Englobado en este concepto de paternidad, la maternidad, ¿sí? No solamente esto va dirigido a los padres, paternidad como institución, y las madres tienen mucho que ver allí también. Y yo creo que es en una sociedad que nos toca vivir, en un tiempo que nos toca vivir, o donde los modelos están fuertemente cuestionados, ¿verdad? El modelo de hombre, el modelo de mujer, el modelo de cristiano, el modelo de paternidad, el modelo de padre, de madre, está siendo fuertemente cuestionado por la sociedad en la que vivimos. Y vamos a estar desarrollando un poco de esto. Tal vez alguien pueda decir, yo ya no tengo hijos pequeños, mis hijos son grandes, ya ellos son padres, yo soy un abuelo. Pero creo que es relevante hablar de esto porque en cierta manera uno nunca deja de ser padre, ¿no? Aunque tenga sus hijos grandes, uno sigue estando preocupado por ellos o tal vez ejerciendo de manera indirecta a veces esa paternidad con sus nietos, con sus sobrinos, ¿no es cierto? Así que es relevante hablar de esto hoy en día. Y si todavía no sos papá, todavía no sos mamá, es bueno ya estar aprendiendo sobre estas cosas porque muy probablemente el día de mañana necesites esa información. Le invito, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 64, Isaías 64, 8. Isaías 64:8. Podemos ver que a través de la Biblia en su conjunto, Antiguo y Nuevo Testamento, Dios habla mucho de la paternidad. Isaías 64:8 dice así: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Inclinemos nuestro rostro ahí, oremos una vez más. Santo Señor, Padre nuestro, venimos a ti en esta mañana. Deseamos, Señor, poder ser edificados por tu palabra. Deseamos, Señor, aprender más de ti, poder aprender el modelo de paternidad, el modelo de maternidad que has establecido para nosotros y queremos ajustarnos a tu palabra, Señor. Háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Es innegable que Dios a todo aquel deseamos, Señor, aprender por hijo, no lo deja tal como está, sino que lo moldea. El mismo texto que leímos habla de eso, ¿no? Dios trabaja en nosotros moldeándonos, moldeando el carácter de su Hijo. Dios está interesado en moldear en nosotros las virtudes que son propias de Cristo, virtudes que naturalmente no tenemos. Por nuestra propia naturaleza caída, hemos deformado la imagen de Dios. Nuestros primeros padres deformaron esa imagen al intentar decidir por ellos mismos lo que es bueno y era malo, ¿verdad? Dios le dijo, coman de todo lo que quieran, excepto de esto. En otras palabras, Él estaba diciendo, es bueno comer de todo y es malo comer de este. Sin embargo, la tentación fue intentar definir por ellos mismos lo que era bueno y malo, ¿no es cierto? Esa es la tentación de la serpiente. ¿Con que Dios os ha dicho? No, lo que pasa es que Dios esconde intenciones. Él no quiere que ustedes lleguen a hacer algo que podrían ser si ustedes deciden por ustedes mismos lo que es bueno y lo que es malo. Esa ha sido la tentación original y es la tentación que continúa hoy en día.
La tentación es exactamente la misma siempre. Definí por vos mismo lo que te conviene y lo que no te conviene. Independizate del criterio de Dios. Independizate. La Biblia dice esto, pero ¿qué importa lo que dice la Biblia? Este mundo anda predicando eso. ¿Qué importa lo que dice la Biblia? Lo que importa son tus sentimientos, son tus emociones. Seguí tu corazón, dice Satanás. Porque él sabe que engañoso es el corazón. Si seguís tu corazón, te vas a ir por cualquier lado. La tentación ha sido siempre la misma. Independizate del criterio de Dios y comenzá a desarrollar tu propio criterio. Nuestro carácter, todos nosotros, como hijos de Adán y Eva, hemos deformado el carácter de Dios. Nuestros primeros padres comenzaron a hacer esa deformación, pero cada generación que les continuó ha profundizado más y más, deformando ese carácter de Dios. Y así es como llegamos hasta hoy en día, ¿no? Así es como tenemos este mundo que tenemos. Cada vez peor y peor. Ahora, cuando venimos a Cristo, Él nos adopta como hijos y de a poco va a empezar a moldear en nosotros el carácter de Cristo. Virtudes que perdimos. Una virtud que el Señor nos enseña como hijos una y otra vez es la virtud de la paciencia. Alguien dijo una vez, la paciencia no es la habilidad de esperar, sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras esperás. ¿No es cierto? Podemos tomar un ejemplo de alguien esperando un colectivo, por ejemplo. Impaciente, moviéndose, vociferando, diciendo ¿cuándo va a llegar este? ¿Cuándo va a llegar este? Termina esperando porque por el hecho de decir esas cosas el colectivo no se apura, ¿verdad? El colectivo va a llegar cuando va a llegar. Las cosas van a ocurrir cuando van a ocurrir. O sea, de esperar tiene que esperar. Pero nadie podría decir, ha tenido paciencia porque esperó. No, la paciencia es la virtud de mantener una buena actitud mientras se espera. La paciencia, como tantas virtudes, no se heredan, sino que se desarrollan. Porque por naturaleza somos impacientes. Si uno mira a un niño pequeño, el niño quiere todo ya. Todo ya. Las virtudes son adquiridas a través del sacrificio. Las virtudes son un valor que hay que conquistar. No es un valor que se puede regalar, se conquista. A veces le pedimos a Dios, Dios, dame más paciencia para soportar, para aguantar esto. Y tenemos esta imagen equivocada de que a veces algunos creen que Dios con una varita mágica te va a tocar la cabeza y de repente vas a tener más paciencia, vas a tener la habilidad de poder esperar más. Y no es así como funciona. Dios lo que va a hacer es crear situaciones alrededor de tu vida para que desarrolles la paciencia. Si le pedís a Dios paciencia, Dios va a crear situaciones que te permitan practicar aquello que querés, aquella virtud que querés conquistar. Las virtudes se las debe desarrollar en el medio de la tormenta. Nosotros estamos viviendo una tormenta actualmente de manera política, social, económica. Y un cristiano no debe debemos levantar la mirada, dejar de mirar de manera horizontal las cosas. Porque Dios permite estas tormentas para trabajar en nuestro carácter. Dios, como un buen padre que es, como un buen tutor, Dios no nos malcría dándonos gratis las virtudes. Lo que Dios hace es mostrarnos el camino. Nos muestra la puerta. A veces tengo esta imagen de la vida como si fuera un laberinto lleno de puertas. Y hay puertas que te conducen a lugares a los que no te conviene ir. Pero esas puertas generalmente están hermosamente adornadas. Porque Satanás quiere que cruces esas puertas que te van a llevar a lugares sin salida. Entonces,
las peores puertas te las adorna diciéndote, mirá qué hermosa puerta, mirá qué hermoso camino, parece lindo, andá por acá, andá por allá. Y muchas veces perdemos tiempo en ese laberinto escogiendo mal, eligiendo mal y dando vueltas en nuestra vida, perdiendo el tiempo. Cristo es el modelo a seguir siempre. Dios es nuestro modelo. Como decía antes, a través de toda la palabra podemos ver la paternidad de Dios, esta institución divina. Y cuando hablo de paternidad, lo vuelvo a repetir, hablo de maternidad también. Hoy en día este modelo, esta sociedad en la que vivimos, habla en contra de los hombres, trata de poner a los hombres contra las mujeres con el feminismo nuevo que hay hoy en día, tratando de cambiar incluso el lenguaje. Por eso lo aclaro, cuando hablo de paternidad estoy hablando de la institución de paternidad, padres y madres. La palabra padre fue la palabra favorita de Jesús para referirse a Dios. Jesús, como nadie, vino a aclarar lo que en realidad es Dios. Porque antes de Jesús se tenía una imagen muy deformada de lo que era Dios. Se pensaba que Dios tal vez era una fuerza invisible, trascendente en alguna parte del universo que no estaba interesada en el ser humano. Y Jesús nos viene a mostrar que Dios no es así, que Dios es un Padre celestial, amoroso, personal, que está profundamente interesado en los detalles individuales de tu vida. Y yo sé que el concepto de paternidad, el concepto de maternidad, como lo decía el pastor antes, a veces es muy difícil de entender para muchos que tal vez no han tenido un padre o una madre que refleje los valores que debería reflejar. Un padre o una madre que no se ajustó a los valores bíblicos. Tal vez un padre que no era cristiano, una madre que no era cristiano. Y a veces tenemos asociado a este concepto de paternidad un concepto negativo. Porque inconscientemente cuando vamos creciendo en nuestro hogar, vamos moldeando nuestra imagen de familia, nuestra imagen de madre, de padre, según aquello que vivimos en nuestro hogar. Si tuvimos un padre ausente, un padre maltratador, un padre autoritario o una madre con cualquiera de estas características, sin duda que ese concepto, nuestro criterio de paternidad, maternidad queda deformado. Y cuando venimos a Cristo trasladamos esa deformación de ese criterio, lo trasladamos a Dios. Pero hay que entender que Dios es el Padre original. Él es el creador de todas las cosas. Él creó la misma institución de la paternidad. Así como Cristo debe ser nuestro modelo de hombre, nuestro modelo de ser humano, ideal, perfecto, Dios es nuestro modelo de Padre. Cada uno de nosotros debe ver en Dios el modelo a seguir, a aplicar en nuestra paternidad. Esto naturalmente nos conduce a la pregunta, ¿no? ¿Cómo es Dios como Padre? Porque si estoy llamado a copiar su paternidad, debo estudiar cómo es su paternidad y replicarla. Entendamos algo. Un niño, cuando llega al mundo, es como un libro en blanco. Es como un libro en blanco. Tiene cierta estructura predefinida, podríamos decir, ¿no? Porque a veces decimos, no, pero claramente es igualito a su abuelo, es igualito a su padre, responde o tiene una tendencia a ser idéntico a su papá o a su mamá. Yo le llamaría eso una estructura, tiene una estructura predefinida de fábrica. Pero las páginas de ese libro están en blanco. El entorno, la enseñanza, será la que comience a escribir las primeras páginas de ese libro en blanco. Y las primeras páginas son las más importantes porque son las que sientan la base sobre la cual se escribirá todo el libro de esa vida. Ese niño va a construir su vida sobre las bases que aprendió en su hogar.
sobre las bases que aprendió en su hogar. Por eso yo creo que es muy importante, antes de definir lo que nosotros como padre queremos enseñar a nuestros hijos, antes de definir eso y plantarnos sobre qué posición, qué quiero que mis hijos aprendan en esas primeras páginas de su vida, yo creo que es completamente necesario que cada uno de nosotros respondamos a esta pregunta. La pregunta es, ¿qué hombre quiero ser? ¿Qué mujer quiero ser? ¿Qué clase de padre quiero ser? ¿Qué clase de madre quiero ser? Parece una pregunta sencilla, pero créanme, hermanos, la mayoría de las personas viven toda su vida sin plantarse ante esta pregunta, de una manera seria. Claro que se lo preguntan de manera superficial, ¿quién quiero ser? Esta persona, pero después en la práctica no hacen absolutamente nada para conducirse en la dirección que los lleve a ser ese hombre que quiere ser, esa mujer que quieren ser. En su vida, cuando miran su propia vida como en un espejo en 5, 10 o 15 años, se desilusionan, porque no les gusta el hombre y la mujer que son. No les gusta el tipo de cristiano que son. Hoy quiero que nos preguntemos, cada uno de nosotros, ¿estás construyendo ese hombre que deseas ser en 15, 20 años? ¿En 5 años? ¿Estás caminando en pos de ser esa persona, ese cristiano? Porque a veces decimos, muy fácil, quiero ser un hombre maduro en la fe, quiero ser un hombre de oración. Pero queda solo en palabras. Cuando llega el momento de hacer, el momento de actuar, terminamos haciendo lo mismo de siempre. Es crucial plantearnos esta pregunta, pero no solo plantearnos la pregunta, sino ser consecuentes en responder esa pregunta. Hermanos, sos lo que haces, no lo que decís, no lo que deseás. Lo que haces en concreto, la historia no te va a juzgar por tus intenciones, sino por tus acciones concretas. Tu historia familiar te va a juzgar a la larga por tus acciones. Cuando tus hijos te miren o tengan que describir qué clase de padre fuiste, qué clase de madre fuiste en 15 años, van a describir lo que estás escribiendo hoy en tu vida. Hoy estamos escribiendo ese capítulo con tus elecciones, con tus hábitos, no con lo que deseas y con lo que hablas, sino con lo que haces en concreto. Alguien dijo una vez, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. ¿Qué dirán tus hijos en unos años sobre su padre, sobre su madre? ¿Dirán ellos que mi padre fue aquel el que me marcó positivamente? ¿Mi padre me marcó un camino de santidad? ¿Mi padre me dejó una vara alta que superar? ¿O tendrán que pasar por encima de tu eslabón y mencionar a su abuelo? Y tendrán que decir, mi abuelo fue, mi papá bajó la vara, mi mamá bajó la vara. O tendrán que mirar a otros tal vez y decir, tengo aquel como ejemplo, o al otro, porque mi papá, mi mamá iban a la iglesia, pero en realidad no son aquello en lo que yo me proyecto y quiero llegar a ser. Porque es natural proyectarse en los padres. Nuestros hijos se proyectan en nosotros, nos guste o no. Eso ocurre. Padre, madre, quiero preguntarte en esta mañana, ¿estás replicando los errores de la paternidad y de la maternidad fallida de tus padres?
Si Dios es nuestro modelo de padre, como nos dice la Escritura, debemos conocerlo. ¿Qué podemos decir de Dios? Dios es muy amoroso. La Biblia dice que Dios es amor, su esencia es amar, es amor. Su primer cualidad es un padre que ama. Vamos a ir a Efesios 1:5. Efesios 1:5. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor nos predestinó, en amor. ¿Para qué? Para que seamos sus hijos. Él quiere ser un padre. Y lo primero que quiere que conozcamos como característica suya es su amor. Su amor. Pero ese padre que ama, a veces tenemos una imagen deformada de lo que es el amor. Especialmente en esta sociedad en la que vivimos, que todo el tiempo trata de deformar más esa imagen, haciéndoles creer a los padres que amar es satisfacer todo capricho de sus hijos. Tengo una imagen que quería pasarle, no sé si ya está, Seba. ¿Podemos pasar la primera de las dos? Ahí dice padres de algodón. Padres de algodón. Centrados esos padres de algodón en que sus hijos no se frustren. Tengan todo lo que quieran. A veces proyecta uno las necesidades que padeció en su propia infancia y dice, yo quiero que a mi hijo no le falte nada. Está bien desear que a tu hijo no le falte nada, pero hay que ser sabio en distinguir. Porque hay cosas que tu hijo realmente no necesita. Y si uno las satisface, terminan creando en tu hijo, deformando de alguna manera su carácter, haciéndole creer a tu hijo que él tiene el derecho a obtener todo aquello que desee. Y nosotros como padres lo que tenemos que hacer en nuestras casas, y esto cuando hablo de padre también hablo de abuelos, porque a veces los padres intentamos tanto moldear una idea a nuestros hijos y los abuelos, ellos tienen vía libre para, no, ya no son mis hijos, yo ya los míos ya los crié, ahora puedo darle, no. Los hijos, los abuelos tienen mucho que ver en esto, en ayudar, en ser una ayuda, un complemento para reforzar esas ideas que los padres están tratando de enseñarle a sus hijos. Padres de algodón que no quieren que nunca sus hijos hagan esfuerzos, que no encuentren dificultades, que no tengan que tolerar un no, que no se enojen, que no sufran, que no viajen en transporte público, porque yo tuve que viajar en transporte público y no me gustó, por lo tanto, mi hijo que no lo haga. La pregunta que debe llevarnos a pensar es, ¿todas esas cosas que tuvimos que sufrir, no moldearon acaso en nosotros un carácter que nos enseñó a luchar por aquello que valía la pena luchar? El esfuerzo nos enseña de que vale la pena esforzarse. Si nosotros criamos hijos rodeados de algodón, esos hijos van a salir al mundo entendiendo que el mundo funciona así. ¿Y el mundo funciona así acaso? No funciona así. Y nosotros no estamos preparando, equipando a nuestros hijos para que estén preparados para afrontar un mundo que va con una corriente todo el tiempo en contra, para apagar, para aplastar. Padres de algodón que no quieren que sus hijos vean familiares enfermos, que no caminen, que no se esfuercen, que no asistan a funerales ni entierros, que no tengan obligaciones, que exijan sus derechos, que satisfagan sus deseos, les permiten incluso manejar los tiempos de la familia y que decidan aquello por lo que no están todavía preparados
considerando la madurez de un niño. Yo siempre digo, si yo le preguntara, si fuera una democracia la familia, y yo le preguntara a mis niñas, ¿qué quieren comer? No ganan por mayoría, son 3. Las 3 levantan la mano y dicen caramelos todos los días. Es lo que dirían. Y nosotros 2 diríamos, no, comida saludable. Ellos caramelos. La familia no puede ser una democracia. No puede ser una democracia. Estoy estirando un ejemplo para mostrar, pero eso se aplica a todo lo demás. Nosotros como padres, como madres, somos aquellos que tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos, mirando más allá de su deseo temporal, inmaduro, de su acción inmadura. Yo soy aquel que debo guiarlo. Vamos con la siguiente. Esos padres de algodón son los que crean que hijos de cristal, que se desmotivan fácilmente, que no tienen tolerancia a las frustraciones, que quieren todo ya porque aprendieron que ellos, levantando la voz, encaprichándose, terminaban torciendo la voluntad de papá y mamá. Entonces, automáticamente entienden que esa es la forma de conseguir, porque los padres en la casa moldean la forma en la que el niño entiende el futuro, entiende la realidad. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos cómo funciona el mundo y ellos lo aprenden en nuestro hogar. Por eso, si un padre le dice seriamente a su hija, hija, hijo, hay vacas que vuelan. Si uno se lo dice seriamente, el niño lo cree, ¿verdad? ¿Por qué lo cree? Porque el niño entiende la realidad, percibe la realidad, construye la realidad a través de lo que le dicen sus padres. Y no solo a través de lo que le dicen sus padres, sino a través de lo que hacen sus padres. Porque nosotros le enseñamos todo el tiempo a nuestros hijos. Y nuestros hijos aprenden mucho más de lo que nos ven hacer que de lo que decimos. ¿No aprendimos nosotros así en nuestra casa? Cada uno de nosotros puede hacer ese mismo análisis. Si teníamos un padre que decía una cosa y hacía otra, automáticamente, de manera inconsciente, entendíamos, primero, que hay 2 formas de ser. Primero entendíamos de que se puede decir una cosa y hacer otra. Estaba habilitado, digamos, porque nuestro padre lo hacía. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Replicamos esa conducta el día de mañana. Nosotros como padre moldeamos la forma en la que nuestros hijos entienden la realidad. Si le enseñamos que todo debe ser ya, ¿cómo después le vamos a pedir paciencia a ese niño? Si el niño lo único que entendió era que cuando él tenía el deseo de obtener algo rápido, aparecía el padre y se lo daba. Después, esos niños, cuando llegan a la adolescencia, no aprendieron la paciencia. Entonces, la primera oportunidad que tengan de cometer errores graves, es muy probable que terminen cayendo cometiendo errores graves. ¿Por qué? Porque no aprendieron a ser pacientes. Nosotros somos aquellos que debemos enseñarle. Y yo les pregunto, ¿Dios nos enseña paciencia? ¿Qué creen ustedes? A mí todo el tiempo, lo que más escucho de Dios es esperar. Es lo que más escucho. 95 veces escucho esperar, 13 veces escucho no, y tal vez con suerte 2 escucho sí. Ahora, si Dios nos enseña tantas veces la palabra esperar, paciencia, nosotros, ¿por qué no replicamos ese modelo con nuestros hijos? Si no replicamos ese modelo con nuestros hijos, si no replicamos esa enseñanza, largamos a nuestro hijo malcriado al futuro y Dios le va a tener que enseñar lo mismo que nos enseña hoy a nosotros. ¿Y qué conviene? ¿Acaso no conviene equipar a nuestros hijos de antemano? Hijos que no saben transitar procesos, que no tienen los recursos necesarios para vencer la dificultad, para superar los obstáculos, no tienen perseverancia, no están dispuestos al esfuerzo para obtener logros.
no aceptan los límites, creen tener derecho a todo y nada de responsabilidad, son frágiles en un mundo que va con la corriente en contra, que aplasta, que es difícil. La comodidad limita el desarrollo de su potencial, no tienen los recursos para afrontar la vida tal cual es, porque nosotros le creamos un microclima, una burbuja, y vivieron dentro de una burbuja irreal que no condice con lo que se vive afuera. ¿Qué significa esto? ¿Nosotros debemos replicar en nuestra casa la dureza que se vive afuera? No, claramente no. Lo que sí significa es que en nuestra burbuja le enseñemos, le vayamos enseñando, equipando de a poco, cada vez que se caiga, como hace Dios con nosotros, nos levanta de la mano y nos dice, caminá mejor, cambia esto, cambia lo otro. Amar, hermanos, amar es formar a alguien mejor que nosotros. Nosotros como padres, como abuelos, debemos estar motivados a potenciar a nuestros hijos a que nos superen. Hay padres que, yo no entiendo, parece que compiten con sus hijos. No quieren que su hijo lo supere. Tienen algún problema interno, no sé, de baja estima, algo de eso tiene que haber. A mí me encantaría que mis hijas me superen, que mis hijos me superen. Cada eslabón en esta vida debe ser mejor que... Si estamos camino hacia arriba, nuestros hijos deben ir más arriba que nosotros. ¿Pero qué hacemos? ¿Bajamos la vara que recibimos, esa posta que hemos recibido de nuestros antepasados? ¿Corremos como ellos? ¿Corremos menos que ellos? ¿Corremos más? Cuando nuestros hijos hagan una lectura de ese encadenamiento familiar, ¿cómo nos van a describir a nosotros como ese eslabón? Como eslabón en esa cadena familiar. Como un eslabón fuerte que cambió esa cadena familiar para bien. ¿O tendrán que decir fue un eslabón muy débil, que terminó rompiendo tal vez la cadena? Dios es muy misericordioso y nosotros debemos replicar esa misericordia, esa paciencia cuando educamos a nuestros hijos. Pero Dios también es severo. Dios es firme. La palabra dice, el Señor es lento para la ira y grande en amor, perdona la maldad, perdona la rebeldía, pero no tendrá por inocente al culpable. Son dos caras de la misma moneda. A veces como padres le permitimos todo a nuestros hijos, diciendo ya va a entender, ya va a crecer. Sí, claro que va a entender y crecer, pero si se lo explicás. ¿Acaso Dios es así con nosotros? Sí, ya va a entender y crecer. No, Dios es misericordioso, lo podemos ver con el pueblo de Israel y en nuestra propia vida en particular. Dios es muy misericordioso, pero no deja de marcarte el error. Nunca deja de marcarte el error. Vamos, hijo. Si venís arrepentido, te perdono, pero te marco, cambiá. Y a veces nosotros como padres no tenemos esa actitud con nuestros hijos. Le permitimos, creyendo que mágicamente por el hecho de crecer va a terminar entendiendo. La pregunta es, ¿nosotros mágicamente entendimos? ¿O entendimos por el trato de Dios a través de guiarnos hacia lo correcto? Estamos llamados a aprender de Dios, a moldearnos por Él, a copiarlo, a tomar su criterio. Y eso nos manda a abandonar nuestro criterio sobre la vida, nuestro criterio sobre la paternidad, nuestro criterio personal sobre la maternidad, a abandonar mi criterio, el criterio que yo aprendí en mi casa, y tomar el criterio de Dios para replicarlo. Dios no pasa por alto el pecado. Nosotros como padres tampoco deberíamos. La palabra dice en Proverbios 13:24, el que escatima la vara odia a su hijo,
mas el que lo ama lo disciplinará con diligencia. Nunca hay que disciplinar a nuestros hijos con ira, nunca. Porque a veces nuestros hijos pueden hacer cosas que nos enojan. Y una regla es jamás disciplinar a nuestros hijos con bronca, con ira. Y volvamos al ejemplo bíblico, el Señor es el ejemplo de todo. ¿Acaso Dios nos disciplina a nosotros con ira? Nos destruiría. Si Dios nos disciplinara con ira, no existiría ninguno de nosotros. Dios no nos disciplina con ira, tampoco nosotros. Debemos aprender ese criterio y no disciplinar con ira. Cuando uno se calma, cuando ya no está enojado, no por haber pasado el enojo debe dejar la disciplina de lado. No, hijo, vení. ¿Sabés que eso está mal? ¿Qué fue lo que hiciste? Las reglas son claras. No debemos dejar de disciplinar a nuestros hijos porque si no deformamos la imagen de autoridad. Deformamos la imagen de autoridad en él. Y inconscientemente nuestros hijos, ¿qué van a aprender cuando ellos transgreden las reglas y se salen con la suya y no hay consecuencia? Inconscientemente, ¿qué aprenden? No pasa nada. No pasa nada, mi papá dice que no haga esto, pero si yo lo hago se enoja un poquito y se le pasa, y van a después trasladar eso a Dios pensando que Dios es igual, porque vos le estás enseñando la imagen de autoridad a tu hijo. ¿Y qué mayor autoridad que la de Dios? Van a trasladar tu criterio, lo que le enseñes como padre, como madre, lo van a trasladar a Dios. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que Dios va a ser igual? ¿Acaso Él es igual con nosotros? La disciplina debe siempre ser proporcional a la falta, no desmedida. No es lo mismo mentir que robar. La disciplina debe ser hecha siempre con amor, no con enojo. Recuerdo hace un par de años estábamos en una reunión social y había varios niños jugando y de repente los niños jugaban y empiezan a ver un alboroto y los niños estaban acusando a una niña de que había hecho trampa. Y escaló tanto el asunto que terminan viniendo. A ver, ¿qué pasa, niño? Vengan, vienen los niños. Y todos los niños acusaban a una niña diciéndole, ella hizo trampa, no tendría, ella fue la que lo hizo, sí fue ella. Parecía que no era muy claro quién lo había hecho, pero todos se acusaban a una. Y la madre de esa niña toma lugar y dice, a ver, decime, ¿lo hiciste o no lo hiciste? No, mamá, no lo hice. Decime la verdad. Y todos los padres estábamos escuchando la situación porque pasó ahí. Decime la verdad, ¿lo hiciste o no lo hiciste? No, mamá, no, yo no lo hice. Y la mamá concluye así, vayan, esta no se le puede creer nada. Así terminó. Y yo me quedé diciendo, ¿cómo? ¿Cómo que no se le puede creer nada? Es tu hija. Cristianos, en teoría. Que yo creo que son cristianos, no han entendido esto todavía. Son cristianos. Yo digo, ¿cómo que? ¿Acaso Dios es así con nosotros, con la mentira? ¿Usted se imagina a Dios diciendo, decir la verdad, bueno, no le pasa nada? No. Sin duda que esa niña ha aprendido la importancia de la verdad y de la mentira en su casa. Ella aprendió el criterio, el concepto sobre la verdad y la mentira en su hogar. Porque es imposible que un padre, una madre que entiende la importancia de la verdad, que la comprende, le pueda decir a su hijo, no pasa nada. Si vos estás moldeando la importancia de ese concepto en tu hijo. Dios considera tan grave, Dios considera tan grave la mentira que dice que los mentirosos tienen su parte en el lago de fuego. Y nosotros como padres cristianos vamos a decir, no pasa nada. Hermano, a veces no somos consecuentes con lo que predicamos y lo que hacemos. A veces veo a padres que establecen límite con sus hijos. No hagas eso,
no hagas eso. Y después lo ven al niño hacer, no hagas. Y termina, en vez de ceder el niño, que es lo que debería ocurrir, termina cediendo el padre, la madre, diciendo, ¿cómo? ¿Acaso Dios hace eso? No está mal tener paciencia, no estoy diciendo que hay que ser impaciente, pero mi punto es no dejar de marcar el error. Siempre marcar el error, tener paciencia, pero disciplinar, moldear una realidad, moldear cómo en realidad funcionan las cosas. Quiero que hoy nos preguntemos como padres, como madres, ¿estamos replicando el modelo de paternidad divina? Debemos ser consecuentes con lo que decimos creer. Cuando llega el momento de la corrección, ¿corregís a tu hijo o siempre lo posponés para después? Yo sé que no es fácil ser padre. No es nada fácil ser padre. Y no hay un manual escrito donde uno diga, cuando ocurre esto, entonces se hace esto. Porque hay innumerables variables a través de cada situación. Y Dios lo entiende. Y Dios entiende que estamos siendo formados. Que nosotros mismos tenemos multitud de errores. Pero eso no nos excusa. No nos excusa, no va a poder ser válida esa excusa delante de Dios el día de mañana. Yo siempre le he dicho a mis hijas, desde chiquitas, yo y mi esposa queremos instalar en la base de su libro, el libro de su vida, en las primeras páginas, instalar su identidad como hijas de Dios. Queremos que eso esté en las primeras páginas. Porque sé que si está en las primeras páginas, cuando escriba la probable rebeldía que vaya a tener, porque todos somos rebeldes, le va a costar mucho luchar contra esa identidad grabada en el inicio. Por lo tanto, le he dicho a mis hijas, ustedes tienen dos padres. Tu primer padre es Dios y tu segundo padre soy yo. Dios, que es tu primer padre, te ha colocado bajo nuestra tutela para que te eduquemos y te dirijamos hacia Él. Y un día Dios me va a llamar a mí, va a llamar a mi esposa y nos va a pedir cuentas de cómo hicimos nuestro trabajo, como lo va a hacer con cada uno de nosotros. Y eso que he hecho con mis hijas me da pie para cada vez que transgreden las reglas, las llamo y siempre me paro sobre eso. Y le digo, decime vos qué tengo que hacer. A ver, Sofi, por ejemplo, decime vos qué hago. Porque yo te he explicado que Dios me va a pedir cuenta. Y decime, ¿vos sabías que eso se hace o no se hace? ¿Sabías? Sí, sabía. Entonces decime qué hago. ¿Te tengo que disciplinar o no? Toda esa conversación es parte de la disciplina. A veces veo padres que la disciplina se reduce a simplemente un castigo y nada más. No. Hay que hacerlos partícipes y hacerles entender la importancia de transgredir las reglas. La importancia de que cuando cruzan el límite, hay consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña así a nosotros. Dios nos marca la cancha constantemente y nos enseña, tras cruzar la línea, vas a pagar la consecuencia. Y sin embargo, nosotros como padres deformamos ese criterio muchas veces en nuestros hogares. Inconscientemente le enseñamos a nuestro hijo, si transgredí la regla yo me enojo un poquito, pero no pasa mucho más que eso. ¿Acaso Dios es así con nosotros? Retomemos el modelo de paternidad, porque Dios inventó la paternidad y Él como nadie puede entonces definirla, porque Él la inventó. No deformemos el criterio cristiano de paternidad.
Para ir terminando, como decía, sé que ser padre no es fácil, pero quiero recordarte una vez más que hoy estás escribiendo las páginas sobre las cuales tu hijo en el futuro va a describir qué tipo de padre, qué tipo de madre tuvo, qué tipo de abuelo tuvo, qué tipo de tío tuvo. Hoy estás escribiendo esas páginas. Decime vos, ¿a quién van a describir en 5, 10, 15, 20 años? ¿A quién van a describir tus hijos? Elevemos la vara de la santidad, la posta que hemos recibido de nuestros antepasados. Elevemos la vara. Dejémosles a nuestros hijos un ejemplo mejor que aquel que recibimos. Desintoxiquemos nuestra familia de modelos humanos, de modelos mundanos, seculares. Desintoxiquemos nuestra familia de esos modelos de hombre, de esos modelos de mujer, de esos modelos de padre y madre que la sociedad te quiere vender. Busquemos ser hombres y mujeres que caminan con Dios cada día. En las pequeñas decisiones terminás definiendo quién sos. Caminemos con Dios cada día siguiendo el paso del Señor a su propio ritmo. Que el Señor nos ayude.